Hola, hola gente linda, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, y acá estamos otra vez con una nueva charlita y esta vez vamos a arrancar también con una pregunta. ¿Se han puesto a pensar por qué reaccionamos, cómo reaccionamos ante ciertas situaciones? Aunque a veces después nos damos cuenta de que hemos reaccionado de una manera que no ameritaba para tanto, de una manera exagerada. A veces tenemos ciertas palabras, reacciones, emociones, pensamientos que ¿de dónde vienen? ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué actuamos ante cierta situación de esa manera? Bueno, vienen de muy atrás, vienen de heridas que hemos tenido, de traumas, de situaciones dolorosas del pasado, generalmente de la infancia, también de la adolescencia. Y si nos ponemos a observar qué es lo que tendríamos que hacer, ¿cómo reaccionamos? ¿Sí? Darnos cuenta, ver esos momentos en que reaccionamos de manera que no es la adecuada, que no tendría que haber sido de esa forma, empezar a ver un poquito por qué, ¿sí? Pónganse a ver a veces cómo reaccionamos los adultos, ¿sí? Porque en la vida adulta a veces tenemos reacciones que no son muy adultas, al contrario, son actitudes infantiles. Muchas veces nos ponemos a pelear por tonterías, tenemos berrinches, reclamos infantiles, orgullos sin sentido, distancias, palabras, todas esas actitudes que en realidad de adultos no tienen nada. ¿Y de dónde vienen? ¿Sí? ¿Qué es lo que están tratando de demostrar todas esas actitudes? Bueno, vienen, como les dije, de ahí, de esas experiencias dolorosas que a veces ni las registramos, ¿sí? Han quedado ya bien en lo profundo del inconsciente, pero están, aunque nosotros ni sabemos que existen, están y desestabilizan toda nuestra vida. Ese trauma vuelve, no es que se queda ahí guardadito, cada tanto aflora, surge y surge como una reacción, no viene como un recuerdo de tantos recuerdos que tenemos de nuestra infancia, no, a veces ni siquiera nos acordamos de ese hecho que nos hirió, de esa herida, eso que nos dolió tanto. A veces son tan dolorosas las experiencias que las archivamos, pero de alguna forma salen, surgen, ¿sí? Si vamos a ver algunos ejemplos de reacciones que tenemos, que a veces hay personas que dependen emocionalmente siempre de otra persona. Algunas personas son inseguras ante muchísimas cosas de la vida, continuamente son inseguras, necesitan de que alguien los guíe o le están continuamente consultando porque no pueden tomar decisiones por sí mismos, no saben si por acá, si por allá, si hago, si no hago, si así, si de esta otra forma. Hay gente que se les dificulta mucho relacionarse con los demás, formar vínculos, confiar. Otros tenemos unas reacciones exageradas todo el tiempo. Otros tenemos miedo a todo, ¿no? Es que podemos tener miedo a ciertas cosas porque es normal y lógico tener miedo porque eso nos está dando una alerta de que puede haber un peligro. Pero hay gente que le tiene miedo a todo, continuamente, de manera exagerada. La ira, reaccionar continuamente con ira, sentir todo el tiempo ansiedad, la depresión, el autoritarismo, la hostilidad, en fin, todas estas reacciones son respuestas a esos traumas o heridas de nuestra infancia que no han sido sanadas. Y vamos a ver qué heridas pueden estar causando algunas de estas reacciones, ¿sí? Porque cuando tenemos un adulto desconfiado, como decíamos hoy, podemos encontrarnos
si empezamos a escarbar un poquito en la infancia de ese adulto, a un niño traicionado. Si vemos un adulto exigente, perfeccionista, podemos ver que ahí detrás hay un niño que ha sido muy castigado. Si tenemos un adulto que no conecta emocionalmente, seguramente vamos a encontrarnos con un niño que en su infancia le enseñaron que las emociones no hay que expresarlas, que eso es una debilidad. Cuando llora, por ejemplo, que no llores, ¿cómo vas a estar llorando? ¿Cómo vas a mostrarte débil de esa manera, no? Es como que era una debilidad mostrar las emociones, principalmente, y esto era muy normal por ahí antes, ahora es como que se está revirtiendo mucho, pero antes, principalmente a los varones, a los niños varones, ya de pequeños les enseñaban de esa manera, ¿sí? Los hombres no lloran, los hombres no expresan sus emociones y ahora, por suerte, se está revirtiendo y uno puede manifestar sus emociones abiertamente y eso no es signo de debilidad. Pero hay muchos adultos que en su niñez lo vivieron de esa manera. Podemos encontrarnos con un adulto con mucho ego, con mucha superioridad, se cree superior, que menosprecia a los demás, que está continuamente a la defensiva, que tiene que ir como marcando el territorio. Y seguramente si empezamos a ver su niñez vamos a encontrarnos con un niño con mucho miedo, que lo han menospreciado, que lo despreciaron. Y así podemos seguir buscando más reacciones y más heridas en la infancia. Pero estas son por ahí las que más se destacan. Lo que tendríamos que hacer cada uno es ver cuando reaccionamos de estas maneras que estuvimos nombrando, que son exageradas, porque también tenemos reacciones que son normales, pero estas son ya como más exageradas, ¿sí? Que por lo menos no corresponden a una persona adulta. Entonces, cuando tenemos alguna reacción de esas, empezar a identificarlas primero, a reconocerlas, a identificarlas y luego buscar en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, qué es lo que pudo haberlos causado. Y empezar a identificar esa herida, esas cosas que nos han ido lastimando, ¿sí? Esas experiencias dolorosas que tuvimos, identificarlas, reconocerlas, perdonarlas, porque seguramente, como han sido en nuestra infancia, han tenido que ver con nuestros padres, con las personas que nos criaron, nuestros maestros, o los adultos de nuestra familia, o algún hermano, también puede ser, compañeros que han reaccionado de alguna manera ante nosotros, o amigos, o sea, me refiero a otros niños, pero generalmente tienen que ver con la educación que hemos tenido, ¿sí? Con las actitudes que han tenido nuestros mayores y nos han marcado en la infancia. Entonces empecemos a buscar por ahí, a empezar a recordar qué cosas dolorosas pueden haber tenido que ver con estas actitudes que estamos teniendo ahora en nuestra vida adulta. Y identificándolas, reconociéndolas, perdonando, porque cuando alguien hace así, alguien tiene estas actitudes con sus hijos, por dar un ejemplo, generalmente están tratando de hacer lo mejor que pueden con la educación de sus hijos, con las herramientas que tuvieron en ese momento, con lo que sabían, con cómo podían, con la situación como estaba en el momento, trataron de hacer lo mejor que pudieron. Erraron, sí, seguro.
Todos en algún momento cuando hacemos algo y erramos. Nadie nace sabiendo, los padres no tienen a sus hijos ya sabiendo todo un manual de cómo educarlos. Cada hijo es diferente, cada situación es diferente y cada uno hizo como pudo. ¿Se habrá equivocado? Sí, seguro, pero perdonemos esas situaciones, perdonemos a esas personas que tengamos que perdonar, perdonémonos a nosotros mismos y de esa manera vamos a empezar a sanar, ¿sí? Y vamos a poder reaccionar de manera adulta y no de estas maneras con estas actitudes infantiles. Y para terminar, entonces les dejo esta conclusión que dice: conócete a ti mismo, mira tus reacciones, porque son tus heridas tratando de sanar. Empecemos a observarnos, empecemos a indagar en nuestro pasado y empecemos a sanar poco a poco. Y ahora sí, con estas palabras les digo hasta la próxima y espero que les sirva, que los ayude. Si es así, pónganle me gusta, compartan y bueno, si todavía no se suscribieron al canal, pueden hacerlo. Y como siempre les digo, sean muy, muy felices.